Es un placer saludarles. Les habla el pastor Álvaro Henao desde la ciudad de Ibagué, la capital musical de Colombia. Hoy voy a estar con ustedes los próximos minutos hablando de la doctrina de la salvación, específicamente de la ascensión y la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. El estudio de la soteriología, de ese plan perfecto, de cómo Dios hizo para unir esa brecha que separaba a la humanidad de Él. El plan de salvación es algo tan simple que toda la gente puede comprender, pero además puede experimentar. Y lo mejor de todo es que esta salvación se sienta en la función de un solo mediador, y ese mediador se llama nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios en 1 Timoteo en el capítulo 2, en el verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador perfecto. A través de Él, a través de su muerte, su sepultura y su resurrección, podemos ver este plan precioso y este plan completo para toda la humanidad. La resurrección es una de nuestras doctrinas principales y por eso es fundamental que la estudiemos juntos. Vamos pues a mirar esta parte del capítulo 3, la ascensión y la glorificación de Cristo. Vamos pues a mirar entonces este tercer tema, la salvación, la ascensión y la glorificación de Cristo. La ascensión de Cristo se refiere al evento cuando Cristo resucitado ascendió al cielo y de manera visible. Eso es muy importante. Quiere decir que mucha gente lo vio y vio cómo fue él llevado a las nubes. El apóstol Lucas también lo describió este hecho de la ascensión, y no solamente Lucas, sino que también el apóstol Pablo, el autor del libro de los Hechos. Él lo pudo registrar en el libro de Efesios, en 1 Timoteo, pero también en el libro de Hebreos, que de una manera maravillosa, cómo presenciaron la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Meyer Perman hizo la siguiente observación refiriéndose a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por lo tanto, la ascensión se convierte en la línea divisoria de dos periodos de la vida de Cristo, desde el nacimiento hasta la resurrección. Él es el Cristo de la historia humana, que vivió una vida humana perfecta bajo condiciones terrenales. Desde la ascensión, Él es el Cristo de la experiencia espiritual, quien mora en el cielo y toca a los hombres por medio del Espíritu Santo. Qué hermosa descripción de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él vivió como ser humano. Recordemos que Él fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. En Marcos capítulo 16, en el verso 19, la palabra de Dios dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Qué hermoso es que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Después de caminar durante 33 años acá en la tierra, ejercer su ministerio durante 3 años y cumplir el propósito con el cual Dios lo trajo a este mundo, Él muere en la cruz del Calvario y asciende al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. El segundo punto es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. La exaltación es realmente la descripción en la que el Padre no solamente ha resucitado a su Hijo en la forma que ascendió, sino el lugar de honor, de poder y de autoridad donde Él fue colocado. Nada más y menos que a la diestra de nuestro Padre Celestial. En Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 9 al 11, la palabra de Dios dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en lo que está arriba en los cielos, como lo que está acá abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que ese Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa exaltación también cumple un propósito hermoso, y es exaltar el nombre de nuestro Dios. Sobre ese nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios aquí en Filipenses, se doblará toda rodilla. Quiere decir que todos en la tierra reconocerán a nuestro Señor Jesucristo. Y todo fue colocado bajo su dominio.
todo lo que está arriba en los cielos y todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No hay otra forma de recibir una mejor exaltación, y eso fue lo que recibió nuestro Señor Jesucristo de parte de nuestro Padre Celestial. El resultado de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo contiene unas implicaciones muy importantes, muy significativas para todos nosotros los que creemos en Él. La primera es que ahora Cristo es el sumo sacerdote, quien se presenta ante el Padre a favor de todo ser humano. La palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 14, dice: por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No solamente hemos recibido dones y talentos de parte de Dios, sino que nuestros ministerios fueron activados a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe nos tiene que llevar a retener esa profesión, ese ministerio que Dios ha colocado en manos de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es bien importante. Él es nuestro sumo sacerdote. Lo segundo es que el creyente tiene acceso seguro a Dios. La palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, del verso 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué maravilloso es que podamos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia. Qué maravilloso es que allí vamos a encontrar misericordia y vamos a encontrar ese oportuno socorro. Qué maravilloso es que usted y yo podamos hacerlo con toda libertad. Lo tercero es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Qué resultado tan maravilloso. Usted y yo hacemos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros, como hijos de Dios, hacemos parte de esa iglesia. La iglesia tiene una cabeza y esa cabeza se llama Jesucristo. Y esto ratifica no solamente su posición, sino ratifica su soberanía, su gobierno, su autoridad. Él es la cabeza de la iglesia. El cuarto resultado de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo es que el Espíritu Santo ha sido derramado. Y en la palabra de Dios, en el libro de Juan, en el capítulo 16, en el verso 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y a mí este verso me parece una forma muy particular, que Jesús le estuviera diciendo a sus discípulos, con los cuales se había compartido todo ese tiempo, no solamente que Él se iba a ir, sino que les convenía que Él se fuera. Tal vez una de las cosas que ellos no puedan entender era por qué les iba a convenir. Si era mejor tener al maestro a su lado, escuchar sus enseñanzas de primera mano, caminar con Él, verlo, actuar a Él. Pero Él dice: me conviene que yo me vaya. Y esa conveniencia era porque iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo iba a cambiar la forma de ver ellos el mundo. Y no solamente la manera de ver el mundo, sino los iba a empoderar, los iba a llenar de ese poder para que sus ministerios fueran unos ministerios mucho más efectivos. El quinto aspecto de los resultados de la exaltación de Cristo es que ahora Él da dones a los creyentes. Esos dones, esos ministerios, la palabra de Dios dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Con un fin: de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para esa obra preciosa que era predicar las buenas nuevas de salvación. Todo esto con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. El sexto resultado de la exaltación de Cristo es que Él está preparando un lugar para los creyentes. Y eso me parece a mí muy hermoso. Y así lo registra la palabra de Dios. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. La palabra de Dios dice que Él se fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros ahí en el cielo. ¿Y cuál era el objetivo de que Él preparara ese lugar para cada uno de nosotros allá en el cielo? Para que nosotros estuviéramos, cada uno de nosotros estuviéramos donde Él está. Él está ahora en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre. Y está preparando morada para cada uno de nosotros, para que estemos con Él toda una eternidad. Qué hermoso que estos resultados nos den la confianza, la seguridad de su exaltación. Nuestro Señor Jesucristo fue exaltado después de haber resucitado y haber ascendido al cielo. Ahora vamos a mirar los efectos prácticos de las doctrinas de la ascensión y la glorificación. Meyer identificó 5 efectos prácticos e inspiradores para cada uno de nosotros. Cada efecto arraigado en la veracidad de que Cristo ascendió al reino de los cielos. No solamente que ascendió, sino que está sentado a la diestra de Dios Padre. Es importante que nosotros tengamos presente esto. Y en la palabra de Dios, en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 1-4, la palabra de Dios nos recuerda qué tenemos que buscar. La palabra dice, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba, donde está nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente que las busquemos, sino que coloquemos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. En la medida que busquemos y que coloquemos nuestra mirada en las cosas del cielo, nuestra vida va a ser diferente, porque nuestra vida realmente está escondida en Cristo Jesús. Esa vida que es una vida transformada, esa vida que está viviendo ese proceso para estar un día delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa vida que también va a ser manifestada en gloria cuando estemos delante de su presencia. Lo segundo es el conocimiento de la ascensión de Cristo. Esto se constituye en una concepción correcta de la iglesia. El entender la ascensión de nuestro Señor Jesucristo también nos lleva a reconocer que la iglesia es un organismo sobrenatural. Un organismo sobrenatural que tiene un cuerpo. De ese cuerpo hacemos parte cada uno de nosotros, todos los creyentes. Y la cabeza de ese cuerpo es nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que ese Jesús resucitado es la cabeza de la iglesia hoy. El tercer efecto práctico de la doctrina de la ascensión y la glorificación es que provee una perspectiva apropiada del mundo y de las cosas de este mundo. La palabra de Dios en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Qué maravilloso es poder entender que cuando nosotros nacemos tenemos una ciudadanía acá en la tierra. Pero qué maravilloso es que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ahora tenemos una nueva ciudadanía, una ciudadanía celestial. Hacemos parte del reino de los cielos. Y esa ciudadanía es la que nos va a permitir estar un día delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa ciudadanía donde Él en este momento se encuentra en el reino de los cielos a la diestra de Dios Padre, y donde nosotros esperamos, dice la palabra de Dios, esperamos a nuestro Salvador. Lo cuarto
de los efectos prácticos es que la fe en el Cristo ascendido inspira un sentido profundo de responsabilidad. Y esto lo cambia todo. El tener la conciencia de que un día cada uno de nosotros nos presentaremos delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios llama esto el tribunal de Cristo. Y eso nos incentiva a llevar una vida santa. Esto nos incentiva a hacer las cosas bien delante de la presencia de nuestro Dios. Porque no vamos a poder evitarlo. Vamos a estar delante de su presencia y vamos a dar cuentas por lo bueno o por lo malo que hayamos hecho mientras estábamos delante de la presencia de nuestro Dios. Lo quinto, en los efectos prácticos de la doctrina de la ascensión y la glorificación, es que genera una confianza que conduce a la esperanza gloriosa de su regreso. Él viene por segunda vez. Nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez. En el libro de Juan, en el capítulo 14, en el verso 3, dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso que el deseo de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros, sus hijos, estemos donde Él esté. Y si Él está en el cielo, el anhelo de su corazón es que nosotros estemos en el reino de los cielos, compartiendo con Él una eternidad. Así que, mis queridos hermanos, estos efectos son súper importantes. Estos 5 efectos que acabamos de ver nos tienen que reafirmar en nuestra fe y en nuestra convicción, en lo que creemos, en que Cristo resucitó, ascendió y recibió glorificación de parte de nuestro Padre Celestial. Con esto hemos terminado este capítulo 3 de la salvación, la ascensión y glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Y no sin antes invitarlos a recordar, tener estas enseñanzas presentes en nuestra memoria. Recordemos que Él es nuestro sumo sacerdote, ese sacerdote que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y que eso nos permite a nosotros acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ese oportuno socorro. Su misericordia y su amor es tan grande por cada uno de nosotros que ya no hay ningún impedimento para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Qué importante también es recordar que usted y yo hacemos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa iglesia gloriosa, esa iglesia cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo, el cual depositó en nosotros los ministerios para que nosotros pudiéramos ejercer efectivamente ese llamado a llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Y esa esperanza que podemos tener usted y yo de que nuestro Señor Jesucristo, como Él dice, Él fue a prepararnos morada, porque Él quería estar con nosotros una eternidad. Y eso tiene un efecto, un incentivo a la santidad para cada nosotros, un conocimiento más cercano de lo que es la iglesia, un conocimiento del mundo y de dónde tiene que estar puesta nuestra mirada. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el reino de los cielos, con una fe responsable, una fe que entiende que vamos a estar un día delante de la presencia del Señor y daremos cuentas de todo lo bueno y de todo lo malo que hayamos hecho delante de su presencia. Y no de más recordar que anhelamos su glorioso regreso. Jesús viene por segunda vez. Mis queridos hermanos, muchas gracias por su tiempo. Les habló el pastor Álvaro Henao. Que el Señor los continúe bendiciendo. Chao, chao.